a la palabra de Dios, la cual es sino la autoridad en nuestra vida. Los creyentes nos regimos por la palabra de Dios. Dios es nuestro Señor y lo que encontramos revelado en su palabra es lo que dicta nuestra vida. El tema de hoy es algo tan actual como el divorcio. Podemos decir que el divorcio es muy actual porque la gente en general se está divorciando continuamente. No he traído estadísticas, pero la sensación en general, quizá no haga falta ni mirar las estadísticas, pero es algo común que la gente se separe. También es triste decir que las separaciones matrimoniales no solamente se dan fuera de la iglesia, también suceden dentro de personas que están en una iglesia, incluyendo la iglesia evangélica. Entonces, nuestro tema es el divorcio y vamos a empezar definiendo qué es el divorcio. Y lo podemos hacer con unas palabras muy simples, muy sencillas. Habría diferentes maneras de definir qué significa divorciarse, pero tomando prestadas algunas palabras del diccionario español, podríamos llamarlo como la disolución legal de un matrimonio. La disolución legal de un matrimonio. Eso es un divorcio, cuando dos personas rompen su enlace legal y se separan legalmente. Y el Señor Jesús habló acerca del divorcio y lo hizo en el contexto de una tentación, de una trampa. Es decir, ¿por qué el Señor Jesús habló del divorcio? Pues bien, Él lo hizo aquí en Mateo 19 porque le hicieron una pregunta, le preguntaron acerca del tema. Y una vez más fue una pregunta tentadora de parte de los fariseos. El tema del divorcio no es fácil, no es sencillo, y se ve que estos fariseos quisieron pillar al Señor Jesús de alguna manera, a ver qué contesta acerca de esta pregunta. La pregunta fue la que aparece en el versículo 3, que dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole. ¿Veis? Vinieron los fariseos, versículo 3, Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Eso quiere decir con mala intención, para ver qué dice, a ver si le pillamos, a ver si dice algo blasfemo, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Vale? Esta es la pregunta que es el centro, que es el punto de partida en esta escena. La pregunta de los fariseos al Señor Jesús: ¿es lícito? O sea, ¿es adecuado? ¿Es posible? ¿Se debe permitir al hombre repudiar? Eso de repudiar significa rechazar a su mujer por cualquier causa. O sea, la pregunta es: ¿puede el hombre dejar a su mujer y separarse de ella por cualquier motivo? Y viceversa, ¿puede la mujer decidir dejar a su marido por cualquier motivo y ya está? Y vamos a entrar en detalle, pero ya os adelanto que la respuesta a esta pregunta es que no. Y no nos alarmemos, o sea, ahora entraremos en todo el detalle, pero así, a bote pronto, como se dice, la pregunta es muy concreta. La pregunta específica es
si alguien puede divorciarse por cualquier causa, ¿entendéis? Esta es la pregunta. O sea, si ahora pues mi mujer se ha cortado el pelo y no me gusta, ¿me puedo divorciar? ¿No? Esa es la pregunta, por cualquier causa. La respuesta es que no. No es lícito divorciarse por cualquier causa. Entonces, esa es una primera respuesta a todo este asunto, que tampoco es un asunto sencillo. Entonces, primero de todo, estas dos definiciones. Divorcio lo vamos a definir como la disolución, la ruptura legal de un matrimonio, y también hemos aprendido acerca de esa palabra, repudiar. Repudiar a alguien significa rechazarla, dejarla de lado, abandonar esa persona, no aceptar estar con ella. ¿De acuerdo? Bien, vamos a aprender varias cosas aquí. Aquí vamos a aprender unos fundamentos que deberían ser muy elementales para la sociedad. Tristemente no lo son, porque vivimos en una sociedad perdida, rebelde, además de ignorante en general, y es importante que tengamos muy claro la postura de Dios en cuanto a temas de matrimonio y divorcio. Lo primero de todo, lo cual es un fundamento muy básico que los cristianos hemos de aceptar y creer, es que el matrimonio, primeramente, es la unión entre un hombre y una mujer. Este texto nos habla del divorcio, pero el Señor empieza hablando diciendo algo muy elemental, y Él está definiendo el matrimonio. Fijaos, versículo 4 y 5 dice: Él, el Señor Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, o sea, Dios, varón y hembra, los hizo? Aquí el Señor mismo nos está enseñando fundamentos de la creación, nos está diciendo que hay un Dios creador, quien creó al hombre y a la mujer, varón y hembra, dos sexos, mujer y hombre. Y dijo, versículo 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está esa unidad entre el hombre y la mujer, que dejan a su padre y a su madre y se unen en matrimonio. El matrimonio es algo instituido por Dios y consiste en la unión espiritual y también física entre un hombre y una mujer. Eso es un matrimonio. Y punto. No hay más. Entonces, tenemos que adherirnos a la definición de Dios en cuanto al matrimonio. Hoy en día se nos quiere hacer creer que parejas de un mismo sexo constituyen un matrimonio. Bueno, según Dios no es así. Eso se puede llamar de cualquier otra manera, pero nosotros los creyentes tenemos que defender los elementos básicos de Dios en cuanto a este tema. Y Él deja claro que Él creó al hombre y a la mujer, y el concepto de matrimonio es solamente la unión de un hombre y de una mujer. Entonces, la sociedad puede decir lo que desee, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esa es la voluntad de Dios, esa es la definición de Dios, y nosotros no tenemos que dejarnos influenciar, ni nos tiene que dar ninguna vergüenza decir que el matrimonio es esto, porque es la revelación de Dios que nos lo enseña. Entonces,
Lo primero que aprendemos en esta mañana es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Algo más básico todavía es esto, que hemos de casarnos, o sea, los hombres y las mujeres tienen que casarse. El diseño de Dios no es que la gente se arrejunte sin un pacto ante Dios y un pacto ante los hombres, ¿vale? Eso de cuando dice la gente, lo del matrimonio, eso es un papel, a mí me da igual. Pues no, según Dios, un matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, es un pacto formal, es un vínculo espiritual, es un vínculo físico y es un vínculo ante los de afuera. Con lo cual, existe tal cosa como un matrimonio. ¿Comprendéis? Existe tal cosa como un matrimonio. Hay algo que es un matrimonio y los cristianos han de procurar, si el Señor lo permite, por supuesto, casarse. A lo que voy es que no hay lugar para que dos cristianos convivan indefinidamente. Eso ya de por sí sería un pecado, el tener relaciones sin casarse y que por voluntad decidan, como lo hace el mundo, vivir juntos pero no casados, ¿no? No, los cristianos nos casamos en el Señor. Entonces, esto no haría falta ni decirlo, pero tal y como están las cosas, ya no es tan evidente. Y para las nuevas generaciones es importante también. El matrimonio es el diseño de Dios y es importante y debemos casarnos. Segundo punto aquí es que Dios desea que los matrimonios duren toda la vida. Dios desea que los matrimonios duren toda la vida. El versículo 6 de este texto nos dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, o sea, esa unión espiritual entre el hombre y la mujer en santo matrimonio, lo cual es la voluntad de Dios, lo cual es el deseo y el plan de Dios para los seres humanos, para las parejas, lo que Él junta, que no lo separe el hombre. Es decir, si hemos sido unidos como matrimonio delante de Dios, si hemos hecho un pacto, el cual es la voluntad de Dios, nosotros no debemos romper ese pacto. Eso es lo que significa que no lo separe el hombre, ¿no? O sea, ni el varón ni la mujer deberían romper esa relación, porque Dios, si el Señor os ha unido como pareja, como matrimonio, la voluntad de Él es que esa relación sea hasta que nos muramos, hasta que terminemos nuestra vida aquí. La intención es una relación para toda la vida. Eso es lo que Dios quiere. Para el Señor es importante que los matrimonios sean duraderos hasta el final. Esa es su voluntad. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué el Señor le da tanta importancia a esa relación que sea para toda la vida? ¿Por qué es importante para Él? ¿Por qué es tan especial y tan elemental la unión en el matrimonio? Es algo a lo cual el Señor le da suma importancia. Pues en primer lugar, es porque, como ya hemos dicho, el matrimonio es un símbolo, es un reflejo de una realidad más grande, ¿vale? Es bueno pensar en los símbolos que vemos en las Escrituras,
porque muchas de las cosas cotidianas de nuestra sociedad, de nuestro día a día, son realidades que reflejan una idea, algo mucho más grande en la mente de Dios. ¿De acuerdo? Y el matrimonio es otro ejemplo de ello. Nosotros podríamos pensar que simplemente el matrimonio pues fue algo natural que se da de por sí, ¿no? Si el hombre se ve atraído a la mujer y la mujer se ve atraída hacia el hombre, pues los instintos parecen decirnos que tiene sentido juntarse y tener hijos, porque es algo que por otro lado es algo natural, ¿no? Y dejarlo ahí. Pero no es así, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que el matrimonio es un diseño intencionado de parte de Dios. Es algo que Él constituyó, que Él inventó, pero además Él lo hizo con un fin, y es reflejar la unión entre Jesucristo y su Iglesia. Y esto es algo precioso, porque no solemos pensar en estos términos cuando hablamos del matrimonio, pero la Biblia deja muy claro estas dos figuras. Cuando nos habla del Señor Jesucristo, nos habla de Él como el esposo, como ese novio que vendrá un día a la tierra a juntarse de nuevo con su esposa, la cual es la Iglesia. Ese grupo de todos los creyentes de la historia que han sido redimidos por Dios, el pueblo de Dios, la Iglesia. Existe una unión espiritual entre esa Iglesia y el Señor Jesucristo. ¿Veis? Existe una realidad teológica, existe una realidad más elevada que nos habla de la bella y eterna relación entre Cristo y su Iglesia. Entonces, nosotros aquí y ahora, nuestros pequeños matrimonios, ¿no? Somos un matrimonio más, cada uno de nuestros matrimonios es un matrimonio más, pero es una sublime ilustración de esa gran realidad que es la unión eterna entre Cristo y su Iglesia. Y por eso Dios quiere que cada uno de los matrimonios cristianos sean una pequeña muestra, aunque sea imperfecta, que se procure esa misma idea, que nuestra relación dure para siempre, porque estamos reflejando la unión eterna de Jesús y sus escogidos. ¿Veis? Por eso es importante. Hay unos fundamentos teológicos en el matrimonio. No es simplemente que nos juntamos, no. El marido refleja a Cristo, la esposa refleja a la Iglesia. Por lo tanto, hermanos, esto es una motivación más para glorificar a Dios en nuestros matrimonios. Tenemos que reflejar esa belleza, esa unión inquebrantable, amorosa, entre el marido, que es Cristo, y la esposa, que es la Iglesia. Por esto, Dios toma muy en serio el matrimonio, toma muy en serio el adulterio, toma muy en serio el divorcio, porque es algo que tiene que ver con su plan eterno, porque el matrimonio entre un hombre y una mujer es un reflejo de la gran realidad que es el vínculo eterno que va desde siempre y para siempre entre Jesucristo y su Iglesia. Además, se nos dice en Malaquías, fijaos, en Malaquías 2:16 nos dice la palabra de Dios: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio.
Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Veis? Ahora no entraremos en detalle, pero si leemos el versículo que está encima, que es el versículo 15, veremos que se nos habla de la relación con la mujer de nuestra juventud, se nos habla de una relación entre hombre y mujer, ¿vale? Con lo cual, el versículo 16 está hablando de relaciones entre pareja. Y lo que está diciendo es que Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Dicho de otra forma, Dios odia el divorcio. Eso es lo que significa. Él odia el divorcio. Él se toma muy en serio las relaciones entre marido y mujer. A Dios le desagrada las peleas en el matrimonio. Para Él es algo santo, para Él es algo limpio, es algo que refleja la unión entre Cristo y su Iglesia. Por lo tanto, las parejas cristianas tienen que honrar a Dios con una relación santa, pura, en paz. No con insultos, peleas, diferencias, orgullo. Eso es algo que tenemos que eliminar, que no es tolerable en una pareja cristiana. Somos pecadores, tristemente, y sabemos que se dan esas cosas incluso en los matrimonios cristianos, pero hermanos, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice hoy y procurar que nuestros matrimonios sean ejemplares. Entonces, este era el segundo punto de hoy. El primero era que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. El segundo, que Dios desea que los matrimonios duren toda la vida. Ese es el diseño de Dios, es el anhelo de Dios, es la voluntad de Dios, porque es una ilustración del pacto entre Cristo y su Iglesia y porque Dios odia las separaciones matrimoniales. Punto 3. Aunque no era la idea original, a causa del pecado, Dios ha permitido excepciones que permiten la posibilidad de un divorcio. ¿De acuerdo? Aunque no era la idea, no es la idea, no era la idea, pero a causa de el pecado y debido a que los hombres y las mujeres son pecadores y pecadoras, Dios tuvo que permitir algunas excepciones que permiten la posibilidad del divorcio. Fijaos en el versículo 7 y 8 y 9, del 7 al 9, que dice: le dijeron los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esto lo vemos en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 es el texto del Antiguo Testamento al cual nos está llevando esta referencia que vemos ahí. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Fijaos lo que dice el versículo 1. Aquí en Deuteronomio 24, versículo 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio
y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bien, ¿qué podemos aprender aquí? Primero, tenemos que entender que estamos en un contexto del Antiguo Testamento, estamos en un contexto de la ley de Dios del Antiguo Testamento, y con lo que tenemos que quedarnos es con el principio, ¿de acuerdo? Ahora no se trata aquí que haya que hacer una carta y tal, ¿no? Y seguir estos pasos. No nos tenemos que quedar con eso. Lo que nos tenemos que quedar es con el principio. ¿Cuál es el principio que vemos aquí? El principio es que Dios ha permitido algunos casos en los cuales se puede dar el divorcio sin eso ser un pecado, sin eso ser algo lo que está diciendo el texto es que hay escenarios en los que Dios permitiría el divorcio. Claro, aquí, ¿qué se está diciendo? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿vale? Esa idea no sabemos a qué se está refiriendo, pero se supone que es algo grave, se supone que es algo importante, ¿no? Ahora, esto que pone aquí, si ha visto en ella alguna cosa indecente, ¿vale? No vamos a interpretar esto como que no le ha gustado su forma de vestir o algo de esto, ¿no? Realmente aquí ha de haber algo de peso, algo grave, gravísimo, diría yo. Y lo otro que también tenemos que entender es que en aquella época, en aquella cultura, esto partía del hombre. Era el hombre que daba ese paso, no la mujer. Bueno, así eran las leyes, ¿no? Tenemos que interpretarlas en su contexto y así fue la voluntad de Dios en aquellos días. Y repito, lo que no tenemos que sacar de este versículo son los detalles, ¿no? Lo que nos tenemos que quedar es con el principio. Y el principio simplemente es que el Señor, ya desde el tiempo antiguo, permitió algún escenario en el que Él daba su aprobación, ¿no? No es que Él desee esto, pero a causa del pecado, Él permite como último recurso un divorcio. Este es el principio, ¿vale? Entonces, aunque no era la idea debido al pecado, Dios ha permitido excepciones que permiten la posibilidad de divorcio. Y es lo que dice el Señor en el versículo 8, ¿no? Dice aquí en Mateo 19, en el versículo 7 le dicen los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Los fariseos preguntan ¿por qué entonces Moisés sí que permitió en algunos casos que se diera el divorcio? Y el Señor Jesús les contesta el por qué. Y el por qué es el versículo 8: por la dureza de vuestro corazón. A causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Veis? Aquí está diciendo el Señor Jesús, al principio no era así. La idea original no era esta. No es lo ideal. ¿Entendéis? El diseño es que no haya divorcio. Pero a causa del pecado, a causa de vuestro corazón duro, a causa de vuestros orgullos, a causa de vuestras infidelidades, a causa de vuestras peleas, a causa de que se dan situaciones insostenibles, pues Dios, en su paciencia, tuvo que permitir
la posibilidad del divorcio. Entonces, el divorcio no lo diseñó Dios desde el principio, por decirlo así. Fue algo que entró a causa de la maldad del ser humano. ¿Comprendéis? Dios no es un fan del divorcio. Todo lo contrario. Él quiere que nadie se divorcie. Pero, dado que somos pecadores, hay algunos escenarios que no tienen solución y lo más adecuado en esos casos es que se separen esas personas, tristemente. Entonces, hemos visto este escenario de Deuteronomio donde se abre la puerta al divorcio a causa de los pecados de las personas. Bien, aquí la pregunta clave es, entonces, hemos visto los mimbres de este escenario, que es Deuteronomio 24:1-4, donde se abre esa puerta. Pero la pregunta es, hoy en día, ¿en qué situaciones Dios permitiría un divorcio? Pues bien, vamos a ser muy claros. Solamente existen dos situaciones reveladas en la palabra de Dios en las que explícitamente se permite el divorcio, ¿vale? Una de ellas es la que tenemos en este capítulo 19, precisamente, en la que se nos habla de la fornicación. Fijaos en el versículo 9, en este capítulo 19, que dice, Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que rechaza a su mujer, y aquí está la excepción, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces el Señor Jesucristo está describiendo un escenario en el que Él permite que haya un argumento para un divorcio, y es cuando hay fornicación, es decir, cuando uno de los dos miembros del matrimonio peca contra el otro porque se acuesta con otra mujer o se acuesta con otro hombre que no es el suyo. Eso es un acto de adulterio, lo cual es algo muy grave, lo suficientemente grave como para que Jesucristo diga, si tu marido se ha acostado con otra mujer, aún la Biblia ampararía una decisión por parte de la persona ofendida para terminar su relación matrimonial. Esto es lo que estamos viendo aquí, lo cual nos enseña la profunda gravedad del adulterio, la profunda gravedad del adulterio, lo cual llega al punto de constituirse como un motivo lícito para que el otro diga, no quiero estar contigo ya más, porque me has sido infiel. Aquí hay una cosa muy importante, hermanos. Cuando nosotros vemos estas excepciones, no tenemos que interpretar esto como que la Biblia está diciendo, si esto tiene lugar, por lo tanto, tienes que divorciarte. Esa no es la idea, ni es la intención, ¿vale? Que no tenemos que interpretar estas situaciones como lo que hay que hacer si sucede algo, ¿entendéis? La gente podría decir, como la Biblia dice que si me eres infiel, me tengo que separar. No,
Eso, la Biblia no está diciendo eso. Jesucristo no está animando al divorcio, ¿vale? Esto es importante. Lo que Él está diciendo es que si se da esa situación, sería permitida la posibilidad de un divorcio, ¿entendéis? Lo cual no es lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando haya una infidelidad sexual dentro del matrimonio, lo que los cristianos tienen que hacer es, aún así, luchar por preservar su matrimonio. Los cristianos tienen que acordarse del Evangelio y buscar el perdón, buscar la reconciliación, buscar mantener ese pacto que es para toda la vida. Esto es lo que hay que hacer. ¿Entendéis? Esto es muy importante. Si en nuestros matrimonios se dan peleas, se dan situaciones de ofensa, hermanos, lo primero que hay que hacer no es pensar qué dice la Biblia, a ver si me puedo separar. Eso no es así. Lo que tenemos que hacer es mirar a la cruz de Cristo y primeramente arrepentirnos y buscar la renovación y buscar la restauración y buscar que el Señor cure las heridas y dar gloria a Dios salvando nuestro matrimonio. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Buscar la reconciliación. Primeramente, arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón y tratar de salvar nuestro matrimonio. Así es como los cristianos debemos comportarnos. Por supuesto que no es fácil. Si yo descubriese... Es siempre fácil cuando le toca a otro, ¿no? Pero si tú descubres que tu pareja te ha sido infiel, eso es un sentimiento muy difícil de sobrellevar. Pero no es imposible que el Señor derrame gracia en el corazón y el matrimonio sea salvado. De hecho, el Señor restaura matrimonios y los restaura y da otra oportunidad, y esos matrimonios pueden arreglarse y pueden durar para el plan para el cual fueron constituidos, para durar para siempre. Y eso da gloria a Dios y debemos procurarlo y orar para que eso se dé. Entonces, la primera excepción, como decimos, es la situación en la que hay un adulterio y hay una infidelidad, y la Biblia observa que eso no está animando a que la gente se divorcie por eso. Lo que la Biblia siempre va a animar es a la reconciliación, al perdón, al arrepentimiento. Pero, dicho esto, es un escenario específico en el que la situación podría desembocar en un divorcio y Dios lo permitiría. ¿Vale? Hay un segundo escenario, y es cuando uno de los dos es no creyente y no quiere seguir casado con su pareja creyente. Ese es otro escenario en el cual, en este caso, el que es cristiano queda libre. Esto lo vemos en 1 de Corintios 7:15. 1 de Corintios 7:15 dice, leamos desde el 14, 1 de Corintios 7, del 14 al 15, dice: porque el marido incrédulo, en este caso es el hombre, el que es no creyente, es santificado en la mujer, que se entiende que es cristiana, y la mujer incrédula en el marido. Ahí está un segundo caso que ocurre al revés, ¿no?
Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Y ahora fijaos aquí, versículo 15. Pero si el incrédulo, o sea, el marido que no es cristiano, que no es creyente, se separa, ¿veis? Si el varón que no es creyente decide separarse, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Vale? Entonces, dice el versículo 15, pero si el incrédulo, o sea, el no creyente, el que no es cristiano, se separa, decide, yo ya no quiero vivir más con esta mujer creyente, porque me incomoda, porque el matrimonio no funciona bien a causa de estar en yugo desigual, esencialmente, que se separe, dice la palabra, ¿no? Que se separe, que deje la relación, pues no está el hermano o hermana, o sea, ahí se refiere al creyente, no está el creyente sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Comprendéis? Entonces, si en un matrimonio mixto, que puede ocurrir, la idea sigue siendo que ese matrimonio, si bien es mixto, la voluntad de Dios es que se preserve. Sigue siendo que se preserve como principio, ¿vale? Aquí no estamos diciendo, ni Dios está diciendo, que en una pareja mixta, creyente y no creyente, Dios diga, os tenéis que separar. No. De hecho, dice lo contrario, que se intente preservar. Pero si el incrédulo, el no creyente, decide terminar, pues que se termine, y la pareja, el miembro del matrimonio que sí que es cristiano, sí que es creyente, dado que no está en su mano, dado que no es su culpa, esa persona queda libre. Entonces, estas son las dos excepciones que vemos, hermanos, en la palabra. Y lógicamente la pregunta que nos estamos haciendo todos es, ¿y hay más escenarios? Porque la pura realidad es que a nuestro alrededor vemos divorcios que no es ninguno de estos dos escenarios, ¿no? Y aquí está la dificultad en la cual nos encontramos. Y bueno, yo creo que como siempre tenemos que ir hacia unos principios, ¿no? Lo primero que hay que decir es que hay diferentes opiniones. Hay pastores, buenos pastores, que dirán una cosa en cuanto a esto concreto, ¿no? Hay más escenarios donde un divorcio sería aceptable por Dios. Vamos a decir algunas cosas sobre esto. ¿Hay otros motivos permitidos? Bien, lo primero que yo diría es que es bastante llamativo que la Biblia no dé más que dos motivos explícitos. Ya de por sí eso es a tenerlo en cuenta, ¿no? Esto no es para descartar más escenarios, por decirlo así, aceptables, pero sí que es llamativo que de manera explícita solamente Dios dé dos escenarios concretos, lo cual ya nos habla de que su voluntad es que no se den los divorcios, ¿entendéis? Ya es muy significativo que Él restrinja mucho, porque podría haber dicho, mirad, ¿sabéis qué? Hay 10 motivos por los cuales os podéis divorciar, y son estos, bla, bla, pam, pam, y no lo hace. Solamente da dos. Entonces, eso ya de por sí nos habla de que la idea es, lógicamente, preservar el matrimonio. Entonces, esto es lo primero que yo diría.
Lo otro que yo diría es que, a diferencia del mundo, los cristianos no tienen que divorciarse por cualquier cosa. A diferencia del mundo, los cristianos no pueden divorciarse por cualquier cosa, porque la Biblia les está diciendo que no han de divorciarse por cualquier cosa. De hecho, esto contesta a la pregunta de los fariseos. La pregunta de los fariseos era: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta es no, no es lícito para el hombre ni es lícito para la mujer divorciarse por cualquier causa, ¿no? Entonces, a diferencia de hoy, la gente, ¿qué hace? Pues la gente hoy se divorcia por cualquier cosa, literalmente, ¿no? Pues bueno, ha cambiado de aspecto físico, ya no me atrae, con lo cual me divorcio. Bueno, estamos mal económicamente, pues me busco uno con más dinero, me divorcio. Bueno, hoy ya es que ya no me hace reír, no me siento llena, no me compra lo que quiero, así que me divorcio. Eso ocurre, hermanos. He encontrado uno más guapo, más fuerte, me divorcio. Pues no. Eso Dios no lo aprueba, eso es pecaminoso, eso es egoísta y eso es tomarse el matrimonio de una manera que Dios no aprueba. El matrimonio es serio, el matrimonio es santo y está diseñado para durar toda la vida y para nosotros negarnos a nosotros mismos y no ser orgullosos. Con lo cual, esto es importante, no hay licencia para divorciarse por cualquier capricho. ¿Qué más podemos decir? Nos estamos acercando a una posible respuesta a esta pregunta que me imagino que los predicadores les tiene un poco de miedo. Bien, ¿qué más podemos decir? Pues me voy a mojar un poquito. Yo lo que diría es que sí, desde mi punto de vista, sí que pueden existir escenarios que no sean los dos descritos explícitamente y que aún así el divorcio sea una opción a considerar. ¿Por qué digo esto? Bueno, algo tenía que decir, ¿no? Y yo sé que no le gustará a todo el mundo, pero no es el único tema donde hay que decir una cosa u otra y los pastores, los maestros, al no haber claridad, pues bueno, no pueden decirlo con una autoridad como con lo que sí está revelado, pero al menos el Señor nos ayuda a pensar sobre esto y llegar a ciertas posiciones, ¿no? Yo considero que sí, que puede haber situaciones excepcionales en las que el cristiano se ve divorciándose y aún así no está pecando en contra de Dios. Y diré lo siguiente: ni Mateo 19 ni Primera de Corintios 7, que han sido los dos textos que hemos usado, ninguno de ellos dos tienen como propósito dar una lista exhaustiva de escenarios permitidos, ¿vale? De hecho, el Señor Jesucristo da un motivo aquí en el cual un divorcio sería permitido, que es el adulterio, ¿no? La infidelidad. Pero no menciona otro que sí que también es válido. ¿Os habéis dado cuenta de esto? O sea, él menciona un motivo por el cual sí que se permitiría un divorcio, que es la infidelidad. Pero en este capítulo 19 no dice nada del otro supuesto que sí que está en Primera de Corintios 7.
Con lo cual, podemos entender que en su mente no estaba la intención de dar una lista exhaustiva y decir, mira, estos son todos los motivos que hay y si se sale de esto es pecado inaceptable. No, porque si hubiera sido esa la intención, habría incluido también el otro supuesto. ¿No lo creéis? Él se ha dejado un motivo aquí. Y de la misma manera ocurre con el otro texto. Se nos habla de otro supuesto, se describe otro supuesto, pero tampoco tiene el otro texto el objetivo de dar una lista exhaustiva de en qué escenarios se puede dar un divorcio. Bien, yo diré algo. ¿En qué ejemplos comunes podríamos aceptar un divorcio? El que más se suele mencionar es el del maltrato. El maltrato. Un maltrato físico constante contra una mujer y los niños, pues por lo menos merecen una separación, aunque sea por la seguridad de esa familia. Si un hombre está demostrando violencia, maltrato psicológico, insultos constantes, sin arrepentimiento, sin dar evidencia de ser cristiano, sin ningún tipo de ánimo de arrepentirse ni de arreglar la situación, ¿qué hacemos con esa mujer y esos niños? ¿Qué hacemos? Bueno, primero de todo hay que tratar cada caso como algo particular, ¿no? No hay una fórmula mágica. Lo primero es tratar cada caso en particular. Pero lo dejo ahí. Creo que podemos pensar en escenarios que no están explícitamente descritos, pero que hay principios que nos llevan a aceptar esos escenarios como posibilidad de divorcio. Y podría haber otros también, no solamente este. ¿Qué principios veo yo en los dos ejemplos explícitamente descritos que podemos sacar para aceptar otros escenarios extremos, ¿no? o excepcionales? Primero, en el ejemplo de el adulterio, ahí lo que vemos es un pecado grave personal contra alguien que es inocente, ¿no? Ese adulterio, ¿qué es? Es una falta grave, es un pecado, es una infidelidad grave contra alguien que no tiene la culpa. Esa es una característica de ese pecado. Después, cuando vemos el escenario del hombre incrédulo que se marcha de la casa y no quiere saber de la mujer queda libre y no tiene la culpa tampoco, ¿no? Entonces, estos dos escenarios tienen al menos principios que nos pueden hacer pensar que podría haber alguna otra situación que compartiera estas mismas características. Pecados muy graves, muy graves, en los cuales la otra parte no tiene culpa. Repito, esto no quita que haya que procurar la restauración y todo lo demás, pero esto al menos trata de responder a la pregunta un poco, ¿no? Basados en los dos ejemplos que nos da la Biblia, posiblemente podríamos pensar en algún otro ejemplo. Tampoco es que haya miles, pero podría haber otras situaciones en las que la parte inocente no está en su mano preservar el matrimonio. Si no está en tu mano preservar el matrimonio y tú eres un hombre de buen testimonio, fiel a Dios, que
desearía arreglar las cosas, pero no es posible, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Verdad? Y lo último que diré es que, ya lo he dicho, pero creo que es muy importante, hermanos. Los cristianos deben intentar salvar sus matrimonios a través del Evangelio. A través del Evangelio. El Evangelio nos lleva primeramente a reconocer nuestro pecado. Nos lleva a arrepentirnos de nuestro orgullo. La palabra orgullo es muy importante. Siempre que hay peleas en el matrimonio y posibilidad de divorcios, tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver con la ofensa y con el orgullo, el no querer perdonar, el no querer reconocer, el no querer arrepentirse. Orgullo, 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 orgullo. Pero el Evangelio de Cristo rompe los orgullos. Por lo tanto, los cristianos deben intentar salvar sus matrimonios mediante el arrepentimiento, mediante el perdón, mediante, a fin de cuentas, el Evangelio. Terminamos. Conclusiones. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Diseñada esa unión para durar toda la vida. Ese es el concepto que los cristianos hemos de tener del matrimonio. Segundo, a causa del pecado, Dios permite el divorcio en algunas pocas excepciones, 2 de ellas reveladas. Podría haber alguna más, que cada caso ha de ser estudiado con detenimiento. Los cristianos deben procurar la reconciliación. Deben procurar la reconciliación y salvar sus matrimonios. No cualquier causa vale. Y esto responde a la pregunta de los fariseos. ¿Se puede repudiar a la pareja por cualquier motivo? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para preservar el diseño original y santo de Dios para el matrimonio, que es para toda la vida. Que el Señor nos ayude y bendiga los matrimonios de la Iglesia. Amén.